7:43 en el estudio, el ex subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali. ¿Cómo está Juan Francisco? Ya volvió de Alemania. Hace un rato volvió, ¿no? Un mes. Muy buenos días, Iván. ¿Se acostumbra o está con jet lag todavía? No, ya estamos acostumbrados ya. Sí. Fue una muy buena experiencia por lo demás. ¿Cómo es esto de la coordinación o del trabajo conjunto entre ex autoridades de Interior, de que ahora están en la oposición, y el gobierno actual? Una cosa que ayer llamó la atención por la crítica que hizo la portavoz Camila Vallejo. Mira, yo creo que aquí hay una contradicción por parte del gobierno. Nosotros en su momento fuimos convocados por el subsecretario del Interior y a esa convocatoria participamos porque entendemos que este es un problema que es la primera prioridad de la ciudadanía. Eso fue a fines de octubre. Claro, y entendemos también que en todo lo que se pueda colaborar hay que estar a disposición. Pero creo que lo que ha ocurrido en los últimos días es totalmente contradictorio con eso, con generar confianzas, con generar un ambiente de colaboración. Porque lo que ha ocurrido se refiere a las invitaciones a la moneda de la ministra del Interior. Sí, porque parece una reacción de última hora, una llamada de última hora frente a la crisis que se vivía. Y es doblemente contradictorio, Iván, porque en primer lugar se nos avisa de última hora el día jueves y después para el día de ayer, sin una agenda clara, pese a que ya estábamos trabajando con el subsecretario Monsalve. Entonces yo no sé si la ministra del Interior no está informada del trabajo que estamos haciendo con el subsecretario Monsalve, o si esto tenía otra intencionalidad de simplemente hacer de esto una gestión política, ¿no es cierto?, para desviar la atención cuando la ministra, en la segunda contradicción, aparece en todos los programas de televisión diciendo que esto no está descontrolado, que tienen buenas cifras. Sin embargo, después critica seriamente a quienes estamos colaborando con el subsecretario por no concurrir a una reunión que no tiene agenda y que parece más bien una puesta en escena simplemente para desviar la atención en esta materia. ¿Por qué no fueron ustedes? No, por eso mismo. Porque no está clara la agenda. No, y además porque, por la paradoja, Iván. A ver. ¿Cuál es la paradoja? Se nos invita para colaborar, pero al mismo tiempo se critica al gobierno anterior por ser el responsable de lo que está ocurriendo en materia de seguridad. Y específicamente la ministra vocera, al mismo tiempo que se nos convocaba, decía que las expulsiones, la falta de expulsiones, por ejemplo, de los migrantes irregulares, era responsabilidad del gobierno anterior. Y la verdad es que yo te voy a dar un solo ejemplo. Durante el gobierno anterior nosotros practicamos expulsiones y se nos acusó de que esas expulsiones eran colectivas. Y cuando quisimos modificar la ley de migraciones, porque teníamos un proyecto que llevaba 10 años de tramitación, los de entonces diputados Camila Vallejo, Gabriel Boric, Giorgio Jackson, todos que fueron ministros o exministros y el actual presidente de la República, recurrieron al Tribunal Constitucional. Pero ¿sabes para qué iban? En el capítulo 12 de ese requerimiento, lo que exigen al Tribunal Constitucional es que declare inconstitucional el plazo de 72 horas para practicar la expulsión, porque era desproporcionado y no respetaba el Estado de Derecho. Bueno, el Tribunal Constitucional le concedió eso, lo declaró inconstitucional el plazo de 72 horas. Claro, para que se cumpliera el debido proceso en el caso de los expulsados, digamos. ¿Qué hizo el actual gobierno? Y se vanagloria de ello. Presentó un proyecto de ley para ampliar ese plazo no a 72 horas, a 5 días, a 120 horas, y contó con la colaboración de la oposición, todos los votos de la oposición. Ese proyecto se aprobó unánimemente. Todos los votos de la oposición estuvieron para colaborar con el actual gobierno para que pudiera practicar las expulsiones. Y lamentablemente, aún así, no lo han hecho, Iván. Si uno mira las cifras, durante el periodo anterior, del año 2018 al año 2021, se hicieron casi entre las dos, administrativas y judiciales, casi 7.000 expulsiones. Durante el actual periodo van un poquito sobre las 2.000. La verdad es que aquí lo que parece haber es falta de voluntad para realizar esas expulsiones y dar señales claras a la ciudadanía respecto de que la migración irregular, dentro de los cuales están aquellos que cometen delitos, no se va a permitir por parte de nuestro país. A ver, vamos por parte. Usted conoce bien el mecanismo, usted sabe bien cómo se hace desde el punto de vista legal y desde el punto de vista práctico. Así es. Es muy difícil expulsar gente porque, entre otras cosas, hay que tener un lugar a donde esas personas lleguen, digamos, ¿no? Así es.
Entonces, tienen que ser recibidos por sus propios países. La ministra ayer decía que las negociaciones con Venezuela no han sido totalmente fructíferas, digamos. No es esa la palabra que ocupo, digamos. Yo te voy a decir algo, Iván. Estas complejidades no son nuevas, ¿eh? No es propio del actual gobierno solamente lo difícil que eran las expulsiones, particularmente con el gobierno de Venezuela, porque muchas veces tuvimos esos obstáculos. Incluso nosotros tuvimos capítulos en que nos cambiaban las aprobaciones de un día para otro o 24 horas de practicar las expulsiones. Pero para eso se requiere gestión, Iván, gestión diplomática, gestión política y gestión administrativa. Entonces, ¿por qué? Usted se preguntará por qué nosotros contratamos, licitamos 15 vuelos con una empresa de transporte aéreo para poder realizar las expulsiones. También muy criticado por la entonces oposición, incluso dejaron sin ejecutar varios de esos vuelos durante el actual gobierno. ¿Por qué? Nosotros contratamos esos vuelos, bueno, porque sabíamos que no podíamos depender solamente de las capacidades que tuviera la Fuerza Aérea, o que ocupar a la Fuerza Aérea era una excusa utilizada por el gobierno de Venezuela para no permitir el aterrizaje de los vuelos. Entonces, en términos de complejidad de la gestión para practicar las expulsiones, estamos en igualdad de condiciones del gobierno anterior. En un gobierno u otro. Y es más, yo te diría aún más. Yo creo que era más complejo diplomáticamente para el gobierno del presidente Sebastián Piñera gestionar diplomáticamente los vuelos con el gobierno de Nicolás Maduro. Ya, si tampoco Nicolás Maduro le tiene mucha simpatía a Gabriel Boric. No, está bien. Pero si usted me pregunta, ¿para quién era más fácil? Sí. ¿Para el presidente Piñera o para el presidente Boric? ¿Para el Partido Comunista Chileno o para el Chile Vamos? O sea, si políticamente se puede ejercer alguna influencia, tiene más posibilidades este gobierno. Yo me imagino que aquellos que fueron, que participaron y han ido a Venezuela en algún momento a visitar a Nicolás Maduro, aquellos que participaron incluso en la convención constituyente anterior y que estuvieron en Venezuela, me imagino que ellos tendrán algún vínculo en Venezuela para poder facilitarle al gobierno alguna gestión. El presidente Sebastián Piñera fue a hacerle guardia al ataúd de Hugo Chávez, digamos, ya que estamos. Está bien, Iván. Oiga, la ministra del Interior dice ayer en la Cámara, sigue hoy día la sesión de la Comisión de Seguridad de la Cámara, que hay descontrol migratorio. Estamos claros que eso es así, ¿no? A ver, Iván, yo te diría qué es lo que ha sucedido con la migración y particularmente con la migración por paso no habilitado, es decir, la migración clandestina en la zona norte de nuestro país. Efectivamente, luego de la pandemia, y particularmente luego de la pandemia, acuérdate que esto hay que recordarlo para que entendamos cómo se dio el fenómeno. Teníamos una migración constante desde Venezuela como consecuencia de la crisis social, derecho humano y económica que vivía ese país. Pero al producirse la pandemia y generarse el cierre absoluto de la frontera en casi todos los países de Latinoamérica, la única opción para migrar era la migración irregular. Claro. Y como consecuencia de eso se generaron mecanismos y incluso mafias de tráfico de migrantes que se establecieron durante la pandemia y que siguen ahí vigentes. Y efectivamente tenemos un problema de ingreso clandestino por la frontera norte que ha sido muy difícil de solucionar, y eso es efectivo. ¿Tiene solución? Yo te pregunto, la pregunta es más bien dos vías de solución, ¿no es cierto? Una de largo plazo, entender cuáles son las fuentes de esa migración, y por lo tanto, mientras Venezuela siga viviendo o los venezolanos, más de 6 millones de venezolanos, tengan que salir de su país porque no hay condiciones de vida en su país, la fuente de esa migración va a seguir existiendo y la presión migratoria, por lo tanto, va a seguir existiendo. Y además hay que entender algo en el contexto latinoamericano. Mientras Chile tenga una diferencia de oportunidades y desarrollo con el resto de los países latinoamericanos, obviamente va a ser un polo de atracción. Otra cosa es en el corto plazo, es decir, si nosotros tenemos capacidad de detección en la frontera, y eso particularmente, y ahí hay una gestión que ha hecho el subsecretario Monsalve que a mí me parece destacable, que
se entablan relaciones con las autoridades bolivianas, porque si tú te fijas, el ingreso clandestino se da por Bolivia y no se da por Perú, por las diferencias que tenemos de relaciones y la capacidad de control que tiene el gobierno o las autoridades peruanas en la frontera, a diferencia de las autoridades bolivianas. No es solo un problema geográfico del tipo de frontera que es. No. Y por lo tanto, creo que ahí hay que hacer las gestiones, pero de nuevo, ahí está la diferencia, Iván. Una cosa es trabajo y resultado, y otra cosa es simplemente hacer reuniones para la galería que no tienen ningún resultado concreto. Dígame usted, si, salvo que nosotros hayamos sido demasiado importantes, ¿cuáles son los resultados? ¿Qué ha sacado en limpio? ¿Qué salió en limpio de las reuniones, 2 reuniones que ya ha sostenido la ministra del Interior? ¿Cuáles han sido los anuncios de la ministra del Interior después de esas reuniones con ex subsecretarios y ex ministros? Aquí lo que se requiere, Iván, es trabajo, es gestión. Más que imagen, digamos. Más que fotografía. Oiga, a propósito de fotografía, al gobierno le gusta recordar que el presidente Sebastián Piñera fue a Cúcuta en ese día diplomáticamente tan curioso, y él decidió invitar a los venezolanos: vengan a Chile que los vamos a recibir, digamos. No, a ver, Iván, yo creo que ese es una utilización de lo que hizo el presidente Sebastián Piñera, que fue una señal política, efectivamente, y que creo que en eso lo compartimos casi todas las fuerzas políticas en Chile, en cuanto a que la postura de Chile frente a la vulneración de derechos humanos, frente al no respeto de las normas democráticas por gobiernos extranjeros, tiene que ser manifestado de la forma más fuerte posible. Eso fue lo que ha hecho permanentemente el presidente Sebastián Piñera respecto del régimen de Nicolás Maduro. Y esto, ojo, no es una posición política chilena. Si uno mira los índices internacionales, el índice de democracia del Economist, el índice de BIDEM, ¿cuáles son los 3 países que son considerados autoritarismos en nuestra región? Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y por lo tanto, vamos a tener una postura como país. Y creo que esto debería ser transversal en todas las fuerzas políticas. Yo entiendo que hay algunos partidos por sus vínculos con Cuba que no pueden manifestarlo así, pero uno simplemente de leer los índices internacionales debería ser capaz de decir: aquí hay regímenes autoritarios que oprimen a su población y que por lo tanto, y lo vimos en los panamericanos, Iván, sí, pues. Aquellos ciudadanos de esos países que están siendo oprimidos, porque aquellos ciudadanos que viven en democracia no tienen que fugarse de sus delegaciones deportivas para poder quedarse en nuestro país. No, sin duda. Ahora, una cosa es decir que el gobierno de Daniel Ortega es una tiranía mafiosa y criminal, digamos, y otra cosa es invitar a los nicaragüenses a venirse a Chile, digamos, son cosas distintas. No, Iván, por eso te digo, nosotros lo que hicimos ahí, y eso se concretó a través de una visa de responsabilidad democrática. La visa de responsabilidad democrática, sí. ¿Para qué? Para que aquellos que quisieran venir a Chile lo hicieran, pero regularmente. Nunca hubo una invitación a la migración irregular. Claro, el problema es la migración irregular en estos momentos. Oiga, estamos con Juan Francisco Gali, ex subsecretario del Interior. ¿Andan dando vuelta esta idea de decretar estado de emergencia en la región metropolitana a raíz de del impacto de la delincuencia? ¿A usted le hace sentido una idea como esa? Mira, yo creo que lo que hay que... Yo ahí prefiero, sin tener toda la información respecto de lo que está ocurriendo territorialmente, las medidas las debe evaluar el gobierno. Creo que el Estado es un estado de excepción, Iván. Yo creo que nuestra Constitución lo dice muy claramente. Esta es una situación en que las capacidades del Estado no son capaces de enfrentar el fenómeno de la delincuencia que está ocurriendo. Y eso no es eso es el gatillante para un Estado donde se restringen libertades y donde se despliega a fuerzas militares en el control del orden público o la seguridad pública. Creo que eso es un estado de excepcionalidad que tiene sus riesgos y que por lo tanto debe ser evaluado seriamente, de acuerdo con lo que ha dicho la ministra. La tendencia debería mostrar si es que las políticas que se están implementando están dando resultados. Yo creo que aquí hay un problema que es más bien político por parte del gobierno. La contradicción con lo que se hizo antes por parte del gobierno es de tal nivel que no genera credibilidad en la ciudadanía para reducir los índices de temor, los índices de percepción de inseguridad que tiene la ciudadanía cuando está viendo homicidios y secuestros por la televisión, y eso yo creo que no se va a solucionar con un estado de excepción. A propósito de los secuestros extorsivos, el secuestro de Rancagua fue particularmente grave.
por la capacidad operativa, por el, entre comillas, profesionalismo de los autores, y porque, entre otras cosas, los cabecillas todavía no han sido ubicados. Hay algunos de los participantes detenidos. ¿Cómo se detiene esto que el fiscal nacional en esa misma silla la semana pasada dijo que no podía convertirse en una industria, digamos, en un negocio lucrativo? ¿Cómo se para esto? De nuevo, tres consideraciones al respecto. Uno, los secuestros extorsivos son, más allá del fenómeno en sí, una muy mala señal respecto del avance de la criminalidad organizada. Esto es un negocio, Iván, ¿no? ¿Y qué es lo que distingue el crimen organizado del terrorismo o la criminalidad común? Que es una empresa ilícita, es un negocio. Esta gente comete delitos porque genera una empresa alrededor de la actividad que realiza. Y en este caso es el secuestro extorsivo. ¿Por qué? Porque es lucrativo. Y entonces hay que mirar en profundidad, más que el fenómeno del secuestro, la criminalidad organizada es una alerta respecto a la criminalidad organizada. En segundo lugar, el fenómeno en sí mismo del secuestro. Conocemos técnicas, existen manuales y la forma en que se enfrenta el secuestro debe cambiar, como lo dijo muy bien el fiscal nacional, la forma en que operamos en estas materias, desde tener equipos capacitados para la negociación y también respecto de la comunicación. Creo que ahí se fue imprudente por parte de la ministra del Interior al comunicar que se había pagado un rescate, y no tanto por los incentivos que pudiera generar, sino más bien por la señal que se da de incapacidad del Estado de enfrentar a las organizaciones criminales y tener que ceder a las presiones que existen de parte de ellas. Y por último, Iván, yo te diría, ahí hay que enfrentar también la economía ilegal, y yo creo que ahí hay que mirar con mucha detención lo que se está haciendo en materia de inteligencia financiera, digamos, la ruta de la plata, digamos. Y en todo sentido, es decir, el nivel de informalidad, el nivel de dónde esos recursos, cómo ingresan a la economía formal, y además, y ahí también vinculado con la migración irregular, porque cómo fluye el dinero y los recursos alrededor de estas personas que no participan de la economía formal en nuestro país. Eso es algo que hay que observar y que vemos poca iniciativa en esa materia. El ex subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, esta mañana en TLC Radio. Juan Francisco, muchísimas gracias por la gentileza. Que esté muy bien.